ha experimentado, y cada una de las personas que conocemos de Dios tenemos esa experiencia que no la queremos cambiar por nada. Si yo muero y vuelvo a nacer, muchos dicen, yo me vuelvo a ser cristiano. Pero aquí hay muchas personas que todavía están perdidos y que nosotros tenemos que ir donde ellos están, no esperar que ellos vengan. Aunque en este tiempo que hemos pasado, tiempos muy difíciles, yo pienso que Dios lo hizo para que todo el mundo pueda tornar su mirada al Señor y pueda entender que Dios era la única salida a todo esto, lo que nos había acontecido. Era como que nos había puesto entre la espada y la pared, entre la pared y Dios. No había otra cosa. Porque todos acudían al Señor. Por eso que ahora podemos experimentar esa demanda de la palabra, porque uno quiere, el otro también, pero todavía hay más trabajo por hacer. El 31 dice, él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. ¿Entiendes lo que le dijo Felipe? ¿Y cómo? ¿Qué le respondió el etíope? Hermanos, la pregunta en el 30 le dijo Felipe al etíope, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le respondió él? A ver, alguna hermana que me conteste. Que no puede entenderlo a menos que alguien le explique. Claro, las personas allá no entienden. ¿Por qué no entienden? Porque es importante que tomen una decisión, aceptar al Señor. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros aceptamos al Señor, ¿qué sucede en nuestra vida? El Espíritu viene a nosotros y podemos poder ver y entender lo que Dios, claramente lo que Dios quiere. Entonces, ¿cómo pueden entender ellos si no hay quien les explique? En este momento, si yo les pregunto, ¿usted está dispuesto a ir, a ayudarlos para que ellos entiendan? Yo pienso que sí, porque ya tenemos en nuestras manos las herramientas, porque usted no va a ir con las manos vacías, va a ir con la palabra para ponerlo en las manos del Señor, de la persona que necesita. Tenemos que estar dispuestos para que no haya esa necesidad de cómo puedo entender si no hay nadie que me lo explique. Usted está allí para ayudar. El 32 dice, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque le fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Venía leyendo la palabra. ¿Qué palabra venía leyendo? ¿Cuál es el libro que venía leyendo el etíope? Isaías. Isaías. ¿Y de quién venía hablando? ¿De quién venía leyendo? ¿De qué estaba allí tratando Isaías? Estaba hablando de Jesús, ¿no es verdad? Jesús a través de la historia, desde el principio hasta estos días. Jesús es el único que nos puede llevar al Padre. Y ahí está Isaías también, tratando de conocer a Jesús. Felipe, dispuesto para ayudar al etíope. El 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Porque esas es las buenas nuevas de salvación, Jesucristo. Para Felipe no había otra razón, sino continuar con esa necesidad que estaba teniendo una persona buscando la palabra, pero no la entendía, él dispuesto.
inmediatamente para anunciarle el evangelio de Jesús. Ese es el propósito que nosotros debemos de tener, anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué tiene en sus manos ya usted? Libro de Juan. ¿Qué dice arribita del libro de Juan? Las buenas noticias según Juan. Las buenas noticias. Entonces, si usted tiene esto en sus manos y usted está procurando ir donde una persona para poderle hacer entender como Felipe, ¿qué le está llevando? Las buenas noticias. Las buenas noticias. Hermanos, en medio de este tiempo que nosotros estamos viviendo, tiempos bastante angustiosos, tiempos bastante tristes, ¿verdad? O sea, el mundo está teniendo tanta necesidad, pero usted va con buenas noticias. Así como estaba Felipe en el 35, le anunció el evangelio de Jesús. El 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hermanos, lo único que nosotros necesitamos es estar dispuestos, porque todo el entorno, todo lo crea el Señor. La necesidad está allí. Una vez que la persona acepta al Señor, tiene esa transformación. Créanlo que ver cómo el Señor transforma la vida. Yo pienso que todos hemos tenido esta experiencia. Yo ahorita tengo la experiencia de una tía que le veníamos hablando tanto tiempo del Señor. Pero hoy nos gozamos de cómo su vida fue transformada y cómo su boca declara que Jesús es el Señor. ¿Se imagina el gozo que nosotros tenemos, que mi madre tiene, que puede ver su hermana ya viviendo en los brazos del Señor, acurrucándose con Él, amándolo? ¿Verdad? Yo pienso que ustedes también han tenido, porque todo el mundo, el Señor no ha sido egoísta, nos ha dado, así como hemos tenido tristeza, así como hemos tenido dolor, hemos tenido mucha satisfacción de ver a muchas personas convertidas y teniendo esta transformación. Y cuando Él dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Inmediatamente llega el compromiso. Yo quiero bajar, yo quiero declarar y que todas las personas vean que mi decisión es firme y quiero declarar a través de ese bautismo de que soy parte del Señor. Aquí demanda, aquí el Señor lo dice. Entonces, es importante que conozcamos esta palabra y la seguimos leyendo en el libro, en el verso 37, y dice, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, si crees de todo corazón. Qué hermoso es ver a mi tía Chelita, que se llama, porque ella ha creído de todo corazón. Cuando ella habla, cuando ella dice un Dios te bendiga. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es todo lo que el ser humano tiene que declarar, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino del cielo, que fue hecho hombre, que cumplió la obra, morir en la cruz, pero la gran victoria de resurrección para que hoy nosotros podamos tener esta libertad de declarar que Él es el Hijo de Dios, porque está en su corazón, porque lo cree de todo corazón. Compartamos con aquellas personas, hermanos, lo que la palabra nos dice y lo que hemos experimentado. El 38 dice, y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó, y fue bautizado. El 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros declaramos y nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que sucede cuando creemos y lo recibimos?
nos llenamos de gozo. ¿Y quién puede robarnos después el gozo que el Señor nos ha dado? Nadie, porque es solo suyo. Es solo suyo para experimentarlo día a día con su Señor. Pero Felipe, el 40, se encontró en Azoto pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mire, el eunuco se quedó gozoso. Felipe hizo la obra. Entonces ya dejó allí, lo dejó entendido, lo dejó declarando que Jesús era su Señor y lo dejó bautizado. Para Felipe era fácil acercarse y decirle, mire lo que dice aquí. No, pero Felipe decidió subirse en la carroza y continuar con él el viaje e ir hablando del Señor y hablarle de que Jesús era el Salvador, dándole esas buenas nuevas. ¿Se imagina? Yo me imagino ese viaje que hicieron los dos, ya que venía ya el eunuco de retorno. Nosotros ahora utilizamos carro, moto. Antes no, el que tenía una carroza era porque tenía posibilidades. El que tenía una Biblia no era porque tenía posibilidades. No cualquiera tenía una carroza, no cualquiera tenía una Biblia. Entonces se llevaba un tiempo trasladarse de un lugar a otro. Y ese tiempo fue el que Felipe aprovechó. Y Felipe, después que terminó, siguió también su camino, pero no se quedó tranquilo. Dice, siguió anunciando el evangelio en todas las ciudades. Este trabajo que nosotros queremos hacer, nunca lo tenemos que terminar de hacer. Porque usted termina y empieza, termina y empieza. Entonces, este es Hechos 8:26, la inspiración para que usted pueda desarrollar el trabajo que le toca hacer. Yo sé que usted ha compartido la palabra. Yo sé que usted lo ha hecho muchas veces, porque cuando uno tiene al Señor, uno no se puede quedar callado. Pero ahora vamos a ejecutar lo que tenemos en nuestras manos. Porque no es de por sí que Liga Bíblica nos da esta facilidad. Tenemos que hacer un trabajo. Yo quisiera que usted tenga en sus manos ya el Evangelio. ¿Cuál es? Las buenas noticias según Juan. Este es el cuarto Evangelio del Nuevo Testamento, ¿no es verdad? Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Este es específico exactamente para evangelizar, para realizar el trabajo que usted tiene. ¿Cuál es el fundamento de este programa, de este proyecto? Hay tres pasos, hermanos, que quiero que usted los tenga bien claros. Poner en manos de aquellas personas la palabra de Dios. Con este evangelio, usted está poniendo la palabra de Dios en manos de aquellas personas. Así, tan facilito como llegó a sus manos, ponerlo. Pero ¿qué hizo Felipe? Dedicó un tiempo desde que subió hasta que él fue bautizado. ¿No es verdad? Entonces, si usted pone la palabra, es el primer paso allí. Pero también usted tiene que dedicar tiempo para hacer seguimiento. No solamente dejarle la palabra y ya, no. Dedicarle un tiempo. Segundo, dedicar el tiempo. El tercero, llevarlo, empujarlo a un compromiso. ¿Cuál fue el compromiso? ¿Hasta dónde llegó Felipe con el eunuco? Hasta bautizarlo y que él acepte que él es el Señor. Que decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuáles son los pasos fundamentales en este proyecto? El primero, poner la palabra de Dios en manos de él. Segundo, dedicar un tiempo. Dedicar el tiempo. Tercero, empujarlo a un compromiso.
¿Cuál es el compromiso? De llevarlo al bautismo. Amén. Entonces usted tiene ya en sus manos estas herramientas. El Evangelio de Juan. ¿Cuántos han revisado ya? Bueno, ya mismo lo revisamos mejor. Luego viene la meta 1. Este es un pequeño discipulado. Luego viene La meta 2. Aquí vamos a encontrar el compromiso. Este es un proceso, hermano, de 6 meses. Vamos a abrir el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, usted puede observar que tiene 21 capítulos. 21 capítulos. Si nosotros hacemos un trabajo, vamos a leer. Yo quiero que leamos esta porción de la palabra del Señor. Lucas 6, del 12 al 16. Antes de continuar, vamos a leyendo rapidito, hermano. Si alguien me ayuda, por favor. Lucas 6. Del 12 al 16. Dice así. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Hasta ahí, a la 16. Ya, leamos también Hechos 2:47. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el primero que leímos, nosotros nos podemos dar cuenta que el Señor enseñó, los llamó para enseñarles. Y en el segundo, dice, la iglesia primitiva discipuló en grupos pequeños. Vamos a leer nuevamente Hechos 2:47. Léalo nuevamente, mi hermana. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y la iglesia iba creciendo. Leamos también Hechos 2:46. En Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y partiendo en pan en las casas. El 5:42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y por el templo y por las casas. El 10:22. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. A su casa. Y el Colosenses 4:15.
Colosenses 4:15 dice, saludad a los hermanos. Ay, perdón, ese no. Ah, no, sí. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Cuál es el elemento común aquí en estos versículos que hemos leído? Que todos están unánimes en las casas, En las casas. predicando, enseñando la palabra de Dios. Amén. En este tiempo que nosotros hemos pasado, no hemos podido ir a la iglesia, ¿verdad? Amén. Pero han habido muchas casas que se abrieron como iglesia. Amén. Entonces, a través del crecimiento de la iglesia primitiva, cómo iba desarrollando, cómo las personas se reunían en sus casas. Entonces, nosotros tenemos este libro, ¿verdad? Y allí, en la tranquilidad de cada una de las casas de las personas, usted va a golpear. Si ya lo tiene como contacto, usted le va a entregar este libro, el Evangelio de Juan. Y como yo le decía al principio, aquí hay 21 capítulos en este Evangelio. Abramos la primera hoja, la segunda hoja, tenemos un prefacio, después viene la introducción al proyecto Felipe. Usted lo va a leer detenidamente para que usted tenga más claro lo que le estoy diciendo. Y luego viene estudio de Juan. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Amén, amén. ¿Sí, hermanos? Aquí vamos a tener lección número 1, lección número 2, lección número 3, 4 y 5. Hay 5 lecciones. En cada lección nosotros vamos a tener 5 capítulos que encierra una lección. En el momento que usted tiene este evangelio, que es las buenas nuevas, según Juan, y que usted lo va a entregar a la persona, su trabajo no termina allí. Su trabajo es motivar a aquella persona a que lea la palabra del Señor. Y usted le va a decir a aquella persona, te invito a que tú conozcas qué es lo que tiene Dios para tu vida. ¿Quién es Dios? Aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquel que mandó a su hijo a morir por ti y por mí. Aquel que tiene un plan bueno para ti. Porque dice su palabra que Él no tiene pensamientos de mal para nosotros, sino de bien. Entonces, todo lo bueno va a estar aquí en la palabra. Entonces, usted le va a decir a esa persona que lea un capítulo cada día. Si estamos hablando de la lección número 1, la lección número 1 comprende del capítulo 1 al 5, ¿verdad? Entonces, usted va a hacer una visita cada semana, va a desarrollar, como desarrollaba la iglesia primitiva, en sus casas. Usted va a visitar a aquella persona en su casa y le va a decir, vas a leer el capítulo 1 el lunes, el capítulo 2 el martes, el miércoles el 3, el jueves el 4 y el viernes el 5. Entonces, usted va a hacer seguimiento a aquella persona, a que la persona lea la palabra. Hermano, es muy interesante porque ellos se van a identificar, van a estar de cerca con la palabra y usted empujando allí, dedicando tiempo, que es el segundo paso, ¿verdad? Amén. Entonces, sí se puede dar, si usted observa las preguntas que están, el capítulo 1 tiene 10 preguntas que encierran los 5 capítulos que usted motiva a leerlos. Allí, en cada pregunta, usted tiene una respuesta. Perdón, usted tiene la pregunta y al lado de la pregunta tiene la respuesta. ¿Sí está observando? Amén, amén. A ver, que alguien lea la pregunta número 1. Y aquí vamos a hacer una corrección. Alguien lea, por favor, la pregunta número 1. ¿Quién creó la vida y es luz para la gente? Ver la nota en 1.5. Vamos a corregir ahí, es 1.4. Usted mismo corríjalo. Hay un pequeño errorcito allí. Entonces, la pregunta número 1 dice, ¿quién creó la vida y es la luz para la gente? Usted le va a decir, mira, ahí en el Evangelio hay 10 preguntas que tú vas a desarrollar, pero tan fácil son estas preguntas que al final
te va a decir dónde está la respuesta. Para eso, hay personas que no se familiarizan con la búsqueda de la palabra. Y usted tiene que enseñarle. Usted le explica cómo está, si usted puede, ¿no? Porque a veces sí es necesario. Yo siempre le digo a las personas, esta es la Biblia, mire. Y aquí, esta palabra nos habla de el Hijo de Dios. Aquí están muchas cosas que son importantes para nosotros. Y está dividido en dos partes, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, y toda esta Biblia nos habla del pueblo de Dios, porque Dios eligió un pueblo. En el Antiguo Testamento habla de la profecía que se iba a cumplir en el Nuevo Testamento. O sea, le hago así un resumen así, usted le puede decir. Y también aquí hay 66 libros. Cada libro no se identifica con capítulos y versículos. Yo les digo, los capítulos son los numeritos grandes, los capítulos son los numeritos pequeños. Entonces aquí le indica el primero, que es el capítulo, y el siguiente es el versículo. A veces es necesario explicarle a las personas, hermanos. Entonces, seguimos. La primera pregunta dice, ¿quién creó la vida y es la luz para la gente? En el 1.4 vamos a encontrar la respuesta. A ver que alguien lo lea, por favor. La respuesta de la primera pregunta. En él estaba la vida y esa vida era la luz de los seres humanos. Esa es la pregunta. En él estaba la vida y esa vida era la luz de los seres humanos. ¿De quién está hablando allí? De Jesús. Entonces, usted le dice, tú vas a escribir con tu puñito y con tu letra, vas a poner aquí, en este espacio que está aquí, vas a poner la respuesta, que encontraste ¿en dónde? En la palabra. Usted va a enseñar a que él pueda tener una familiaridad con la palabra. Vamos a avanzar unas cuantas preguntitas más. A ver, otra persona que lea la segunda pregunta. ¿Qué dice la segunda pregunta? ¿Qué debemos hacer para tener derecho a ser hijos de Dios? En 1, ¿Dónde 2. está la respuesta? En capítulo 1, versículo 2. 12. ¿Qué dice? A ver. ¿Qué debemos hacer para tener derecho a ser hijos de Dios? Es la respuesta. ¿Dónde está? Es la pregunta. ¿Dónde está la respuesta? Léala, mi hermana. Ser hijos de Dios. A ver, ¿qué dice? Los que aceptaron a Jesús y creyeron en él. Amén. Usted le va a leer la palabra. Usted le va a decir, usted tiene que enseñarle a él que él se familiarice con el Evangelio de Juan. Entonces, usted le dice, la segunda pregunta dice, ¿qué debemos hacer para tener derecho a ser hijos de Dios? En el 1.12 dice, pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos hacer para decir que yo soy hijo de Dios, como dice la pregunta? Aceptar y creer. Aceptar y creer. Que Él venga y escriba. Hermanos, cuando nosotros nos familiarizamos y tenemos cerca la palabra, dice, cerca de mí está esta palabra. Sí, tengo que tener el oído y guardarle en mi corazón. ¿Usted cree que en esa acción que esa persona con la que usted está compartiendo, en el momento que él está familiarizado